Y en esta tarde pues vamos a hablar de la palabra del Señor. Yo les pido que nos animemos, que nos metamos en la palabra del Señor, que realmente hay un versículo en la Biblia, y yo quiero que abran sus escrituras en el libro de Hebreos. Está en Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Y la palabra del Señor dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo voy a leer en otra versión, dice: porque la palabra de Dios es viva y activa, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, y las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta tarde yo quiero decirles, hermanos, que voy a hablar de una palabra que quizá es de motivación para nosotros, pero también puede ser una palabra que va a causar un desconfort en nuestras vidas. Y si usted siente que la palabra de Dios le está causando un poquito de dolor, le está causando un poquito de incomodidad, dele gloria a Dios, porque la palabra de Dios está haciendo un efecto en su vida. Y si usted no siente nada, es porque o está bien alineado, o estamos bien alineados, o no estamos en lo que es la palabra de Dios. Entonces hay que preocuparnos, ¿verdad? Entonces en esta tarde yo quiero comenzar con algo muy importante. Dice que una vez estaba un joven que estaba juntando su ropa para irla a lavar. Era bastante ropa sucia, pero dentro de la ropa sucia encontró unos pantalones de mezclilla. Ustedes han visto los clásicos pantalones de mezclilla desgastados, ¿cómo son? Por lo general se les quita el color, luego se le hace agujeros en las rodillas, los pelitos del pantalón se empiezan a colgar, el ruedo del pantalón, por tanto, arrastrarlos se desgastan. Y este hombre, este muchacho dijo: esto los voy a tirar, ya no me sirven para nada. Y ya cuando estaba a punto de tirarlos, dice que este hombre se recordó de un misionero. Y este misionero dice que cuando regresó de un país de por allá de Sudáfrica, dice que este hombre, asiático, dice que este hombre contó una historia y dijo: ¿saben qué? Dice, en Bangladesh, un país por allá muy pobre, dijo, los niños, las personas están enamorados de los estadounidenses. Dice, a todos los de Estados Unidos, ellos piensan que son dignos de ser estrellas de cine, que a ellos les conviene estar en la televisión, en la pantalla, son superestrellas, dice. Y por lo tanto, dice que en ese país, un pantalón desgastado como aquel que iba a tirar el joven, dice que por la pobreza a ellos el salario de un mes apenas si les alcanza para comprar un desayuno de Burger King o McDonald's. Y dice que un pantalón desgastado como ese que iba a tirar el muchacho, dice que tiene el valor de todo un año de salario en Bangladesh. Imagínense. ¿Por qué es que estos muchachos están dispuestos a pagar todo el salario de un año por un pantalón usado de Estados Unidos? Porque es el valor que ellos le han dado a ese pantalón. Porque eso es lo que alguien está dispuesto a pagar por ellos. En un periódico muy conocido por ahí que se llama Anytime Fitness, había un anuncio que decía: anillo perdido, recompensa por este anillo $1,000. El aviso explicaba de esta manera: este anillo fue perdido, dice, en el vestuario de unas mujeres, o sea, en un locker, ¿verdad? Y dice que este anillo, dice, fue perdido y es el anillo de compromiso que le di a mi prometida, dice. Y de una vez hace ahí énfasis: el anillo, dice, la piedra no tiene mucho valor,
Pero ¿saben qué? Dice, ese anillo le perteneció a mi abuela. Y por eso ese hombre estaba dispuesto a pagar $1,000 de recompensa. Dice que ese anillo, si usted vendía o compraba un anillo similar, valía una fracción de los $1,000. Pero este hombre ofrecía $1,000 a cambio de recoger este anillo para atrás, porque él tenía un sentimiento hacia él, tenía un valor para él. Hermanos, ya llevamos 2 ejemplos de personas que valoran ciertas cosas. En el libro de San Juan 3:16 nosotros encontramos una historia tremenda. Dice que encontramos ahí donde que Dios amó tanto al hombre, Dios amó tanto a la mujer que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí para librarnos del pecado, hermanos, porque Él sabía el valor que nosotros teníamos ante Él. Interesante. Entonces, cuando nosotros valoramos a alguien o valoramos algo, nosotros siempre vamos a ir a los extremos. La pastora cuida aquí al pastor de que no le dé el COVID, right? Así nosotros valoramos nuestra familia. Vamos al extremo. Es ahí donde ponemos todo nuestro esfuerzo, es ahí donde ponemos nuestro sacrificio, es donde ponemos nuestra fuerza de voluntad y hacemos hasta lo imposible para asegurarnos que no le pasa nada a nadie o a esa cosa que nosotros hemos valorado. Hermanos, hacemos lo imposible para que no se pierda, que no le pase nada, y nuestro enfoque está en eso que valoramos. No lo tomamos en poco, es algo que lo ponemos en un lugar especial, hermanos, y no lo desatendemos. En esta tarde yo quiero hablarle y quiero abogar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro invaluable. La palabra no tiene precio, hermanos. Es algo hermoso. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros valoramos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le tomamos importancia en nuestro diario vivir? ¿Cuántos de nosotros nos interesamos en la palabra de Dios, en la Biblia? Quiero decirles de una realidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos en los cuales, hermanos, me atrevería a decirles que ya sea el app de la Biblia que tenemos en el celular, si le pudiera salir telarañas, le saldrían telarañas. Usted y yo, no sé si sea una realidad en su vida, pero nosotros estamos constantemente actualizando las aplicaciones del teléfono. Pero ¿saben qué? A veces la aplicación de la Biblia no está actualizada, porque usamos más otras aplicaciones menos la Biblia. Les apuesto que hoy en día hay muchas Biblias perdidas, hay Biblias rotas, hay Biblias maltratadas, nunca usadas, hay algunas que están nuevecitas y hay otras que están empolvadas. El desinterés de la palabra, hermanos, hoy en nuestros días ha crecido tanto, es mucho, porque a muchos les parece leer la Biblia aburrido. La Biblia no tiene memes, la Biblia no tiene recetas, no tiene cosas que deleiten nuestros ojos y nuestra carnalidad. La Biblia no tiene videos chistosos, no tiene tutoriales, no tiene películas, no tiene chisme. Pero ¿saben qué? Quiero decirles en esta tarde que la palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios es un tesoro invaluable. ¿Por qué debemos valorar la palabra de Dios? Porque dice, porque la palabra de Dios es viva, es activa, más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos, de los huesos, hermanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, si usted tiene una Biblia en sus manos, si usted tiene una aplicación de la Biblia en sus manos, siéntase bendecido. Siéntase bendecido, hermanos, porque
Según el versículo de hoy, la palabra de Dios es viva, es más cortante, hace un efecto en nuestras vidas. Fue escrita por Dios mismo a través de los humanos, hermanos, para transmitir, número 1, su santidad. Número 2, para transmitir su amor, para transmitir su verdad y para llegar a afectar las generaciones, hermanos. Cuando Jesús fue tentado, yo quiero que se metan conmigo en la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por el diablo y le dijo Jesús, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás siempre ha querido destruir la palabra de Dios. Siempre ese ha sido su goal, ese ha sido su meta, la palabra de Dios. Y yo quiero decirles que en Isaías 48 dice que aunque la flor se seque, aunque la hierba se seque, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? La palabra de Dios no pasa de moda, no se va a acabar aunque el diablo quiera. En 1536 un hombre que se llamaba Tyndale, el 6 de octubre, este hombre fue colgado en una estaca. Lo amarraron del cuello y lo ahorcaron y después lo quemaron, hermanos. ¿Saben cuál fue su crimen tan espantoso? Su crimen fue el ver traducido la palabra de Dios al inglés. El enemigo siempre quería tratar la manera de destruir. Y dice que en el 1611 la Biblia, cuando la tradujeron a la versión de King James, usaron las palabras que este hombre tradujo, ¿verdad?, del original al inglés. Hermanos, la palabra de Dios es especial, es radical. La Biblia es transformadora. Yo quiero que pongamos mucha atención porque a veces, como les decía, la Biblia la tomamos en poco. A veces la palabra de Dios la tomamos en poco. Pero la Biblia es radical y transformadora. En ella encontramos historia, encontramos poesía, encontramos sabiduría, encontramos ley. También encontramos lo que es pecado, pero gracias a Dios que también ahí encontramos lo que es gracia. Encontramos salvación, encontramos redención de pecados, encontramos santificación, encontramos muchas cosas más. En la Biblia, hermanos, nosotros descubrimos que tenemos un creador que ha perseguido a la creación hasta el día de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, sino que cada uno de nosotros seamos salvos, hermanos. La palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Hermanos, en la palabra de Dios nos encontramos con un Salvador, Jesucristo, que no le importó sufrir una muerte tan cruel, clavos en sus manos, en sus pies, agujeros en su costado, latigazos, bofetadas. ¿Por qué, hermanos? Para salvarnos, para restaurarnos, para darnos un nombre nuevo. ¿Dónde lo encuentra usted? No lo encuentra en una historieta, no lo encuentra en la novela, no lo encuentra en otra, lo encuentra en la palabra de Dios. Hermanos, en la palabra de Dios, nosotros tenemos la seguridad de un redentor. Tenemos la seguridad de que Cristo lo ha prometido que Él regresará por usted, por mí un día. Y si Él lo promete, Él lo cumple, amén. Y está en la palabra de Dios. También vemos que hay un juicio para todos aquellos que no han creído en Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, vemos un juicio también ahí. Yo quiero decirles que los devocionales, los libros, escuchar sermones pueden ser herramientas maravillosas, buenas para nosotros en nuestro crecimiento en la fe, pero nunca van a poder reemplazar la verdad y la intimidad que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen? Hermanos, si nosotros no atesoramos la palabra de Dios, si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, si nosotros no leemos la palabra de Dios, seremos espiritualmente débiles y nos faltará discernimiento para vivir en este mundo. En la palabra encontramos consejo. Dios nos habla de muchas maneras, dirá usted, hermano, ¿sabe qué? A mí Dios me habla de muchas maneras. Dios, yo lo puedo escuchar. Claro que sí. A Dios lo podemos ver hablarnos a través de la naturaleza. Nos puede hablar a través de las circunstancias.
nos puede hablar a través de personas, pero su voz se revela claramente a través de la palabra de Dios. En la Biblia se revela su voz. Hermanos, si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, si nosotros no nos metemos en la palabra de Dios, seremos fácilmente, como dice la palabra, arrastrados por vientos de doctrinas. Seremos como el tamo que arrebata el viento y seremos engañados y vamos a caer en herejías, vamos a terminar creyendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, es esencial que nosotros realmente le demos valor a la palabra de Dios, como aquel le dio valor al anillo, como aquel le dio valor a los jeans, que nosotros le podamos dar valor a la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros podemos sacar versículos de la palabra de Dios fuera de contexto y podemos agarrar la palabra de Dios para justificar nuestra manera de vivir y torcemos y torturamos la palabra de Dios para que nos dé la razón. Pero no, tenemos que tener cuidado cuando leamos la palabra de Dios, que estemos viendo el contexto, que leamos el capítulo, el libro para comprender todo. Hermanos, es increíble cuando estaba estudiando esta meditación, Dios hablaba a mi vida. Dios hablaba a mi vida y yo decía, hermanos, es como tener un arma tan grande y no saberla usar. Realmente es algo valioso. La Biblia nos da poder con la verdad, con la esperanza que tenemos ahí. Hoy en día, hermanos, quiero decirle que el enemigo está tocando a su puerta todo el tiempo. Todo el tiempo el enemigo está tratando de engañarnos, está tratando la manera de que nosotros caigamos, pero es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos contrarrestar todas esas chanzas del enemigo. La palabra de Dios, y esto me llamó la atención, hermanos, la palabra de Dios tiene el poder para hacer pedazos nuestro orgullo. Si viene otra persona y le dice, tú eres orgulloso, lo vamos a ignorar quizá. O tal vez ni se atreverían a decirnos las personas que somos orgullosos. Pero la palabra de Dios nos confronta y hace trizas el orgullo al exponer nuestros pensamientos. La palabra de Dios expone las motivaciones de nuestro corazón. La palabra de Dios, hermanos, nos da convicción. Nos da convicción, hermanos, cuando estamos en angustia, cuando estamos en tribulación, cuando estamos pasando en los momentos más difíciles. La palabra de Dios nos da la convicción donde Él dice, no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. A los cansados y a los cargados yo los voy a hacer descansar. Aunque estén en la tribulación, yo los voy a fortalecer. Y si Dios lo dice en su palabra, Él lo cumple. ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque tenemos la voz de Dios revelada a través de la palabra? Amén. Hermanos, en esta tarde no me voy a extender mucho, pero quiero decirles que la Biblia es la revelación de Dios para conocer sus caminos. La Biblia es la revelación de Dios para conocer sus caminos. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas veces nosotros nos desviamos por caminos tenebrosos, oscuros, que nos llevan al tropezadero y caemos. Pero si nosotros nos apegamos y valoramos la palabra de Dios, va a ser lámpara para caminar en los caminos del Señor. En esta tarde yo quiero decirles que realmente si nosotros no ponemos ese interés en la palabra de Dios, estamos en problemas. Realmente estaríamos en problemas. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, estamos en problemas. Porque sabe que en el caminar cristiano hay muchas maneras, ¿verdad?, de caminar, pero algo importante es escuchar la palabra de Dios. En ella encontramos palabras de vida eterna. Amén. En esta hora yo les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Y vamos a concientizarnos y vamos a decirle al Señor que nos perdone. Quizá nos hemos desatendido, tomamos en poco la palabra de Dios y a veces nos enfocamos más en otras cosas, nuestras prioridades son otras cosas.
pero menos la palabra de Dios. Hablemos con el Señor. Señor y Padre que estás en el cielo, yo sé que tú conoces lo más profundo de nuestra mente, de nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que muchos de nosotros quizá te fallamos, Señor, como seres humanos. A veces como personas que hemos caído en la desobediencia, en la necedad, Señor, e irnos por otros caminos y no valorar, Señor, lo que es tu palabra. En esta hora te pedimos perdón, Señor, si de alguna manera, Padre, hemos hecho a un lado tu revelación. Sabemos que en tu palabra encontramos vida, encontramos paz, en tu palabra encontramos, Señor, lo que tú quieres para nosotros. En esta hora te pedimos, Padre, que seas tú hablando a nuestro corazón en esta tarde, transformándonos, Padre. Que el día de hoy, Señor, podamos tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? Voy a valorar tu palabra. Desde el día de hoy te prometo que voy a leer tu palabra porque sé que en ella encuentro consuelo, que en tu palabra encuentro la paz, que en tu palabra encuentro tu santa voluntad, que tu palabra es la que me guía a vivir en santidad, Señor. En esta hora yo te pido por la vida de cada uno, Señor, te pido por mi vida, Señor, que nos ayudes a hacer un compromiso contigo. Ayúdanos a ser sinceros y decirte, Señor, la regué. Hasta el día de hoy he tomado en poco tu palabra y me he distraído en cosas vanas. Pero en esta tarde me comprometo a venir delante de tu presencia y escudriñar tu palabra y vivirla. En esta hora, Señor, te doy gracias porque a pesar de los sacrificios, yo sé que ha tomado esos sacrificios, Señor, para que hoy tengamos una palabra completa, Padre. Pero en esta hora te pedimos, Señor amado, que aunque el enemigo venga a distraernos, aunque el enemigo nos ponga, Señor, cosas que nos distraigan de tu palabra, ayúdanos a mantenernos enfocados, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor, algo, tu guianza, Señor. En esta tarde te doy gracias. Gracias porque este día, Señor, nos permites hablar de tu palabra y poder concientizarnos, Señor, en dónde estamos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos.